Y como les hemos venido informando a través de las informaciones de nuestro canal BPI, de nuestros noticieros, la Corte Suprema de Estados Unidos ha autorizado al gobierno del presidente Donald Trump a revocar el programa de parol humanitario implementado por la administración de Joe Biden. Este programa permitió que más de 530,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela residieran y trabajaran temporalmente en los Estados Unidos siempre que contaran con un patrocinador financiero y cumplieran ciertos requisitos de seguridad. Pero para analizar las implicaciones legales, migratorias y humanas también de esa decisión, tenemos el agrado de contar el día de hoy con nuestro abogado de inmigración, nuestro abogado de cabecera, Guillermo Nolivos, que está siempre, siempre, siempre atento para responder sus preguntas por nuestro canal aquí, BPI TV. Muchísimas gracias, abogado, por estar con nosotros el día de hoy. Buenos días, Laura. Feliz lunes y gracias por la invitación para el día de hoy. ¿Cómo están ustedes por allá? Bueno, aquí, abogado, con estas noticias que no paran, el viernes salió esta decisión, la Corte Suprema autorizó al gobierno a revocar un programa que había sido creado como alternativa legal y lo hemos conversado muchas veces aquí en el programa. Hacía que los inmigrantes de 4 países estuvieran en Estados Unidos legalmente. Muchas de estas personas ahora temen quedar sin estatus migratorio porque muchas no buscaron otras opciones legales para permanecer en este país. Pero ¿qué pasa ahora, abogado? Coloquialmente hablando, digamos, con el estatus migratorio de estos beneficiarios. Bueno, lo que ocurre, lo que va a empezar a ocurrir con este tipo de revocatoria, ¿verdad? Permitida por la Corte Suprema de Justicia, es que todas estas personas que estaban amparadas bajo esta figura llamada parol humanitario, ahora pueden ser sujetas a remoción, inclusive expedita, que son aquellas remociones que se practican contra personas que tienen menos de 2 años en Estados Unidos y que no cuentan con una protección como el parol humanitario para continuar viviendo en los Estados Unidos. Eso es lo que va a ocurrir y obviamente pues toda autorización de empleo que venía adjunta a ese estatus migratorio también ya va a ser revocada o no va a tener efecto. Esta decisión de revocar el parol llega desde un gobierno que ha prometido y prometió en su campaña recuperar el control fronterizo con mano dura, y es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Pero para muchos migrantes esto implica pasar de la legalidad a la irregularidad de un día para otro. Estamos ante una forma, abogado, de deportación silenciosa que usa mecanismos legales. ¿Usted lo podría considerar así? Bueno, estamos hablando de una administración que se está basando o usando todos sus medios disponibles para sí llevar a cabo esa promesa de campaña, llamándolo una invasión, ¿verdad? Una invasión de que supuestamente sufrió Estados Unidos, pero si volvemos un poco atrás, las personas que entraron con parol humanitario no son invasores. Las personas que entraron con parol humanitario fueron personas que fueron vetadas, ¿verdad? Por el gobierno de Joe Biden para poder ingresar a Estados Unidos con este tipo de figura. Acuérdate que hablábamos de personas, como tú lo dijiste al inicio, que necesitaban de un sponsor y ese sponsor tenía que demostrar que tenía recursos económicos. Además, se tenía que demostrar que la persona no tenía récord criminal, que no había sido deportada anteriormente. Entonces, sí, estamos frente a una administración que arbitrariamente está despojando a personas que le han sido le ha sido otorgado un derecho administrativo a que se les despoje de este derecho sin un debido proceso. Abogado, y esta gente tiene hijos matriculados en escuelas, contratos de trabajo, citas médicas, procesos en marcha bajo el parol. Hoy no se sabe si se quedarán, si deben esconderse o qué deben hacer con su vida. ¿Qué riesgos reales enfrentan estas personas en términos de persecución migratoria, pérdidas de empleo, expulsión? ¿Qué deben hacer? Bueno, todo lo que tú has nombrado son lo que pueden enfrentar estas personas. O sea, tú no te estás quedando corta. Estamos hablando de personas que hicieron planes para venir a este país con la promesa de que podían quedarse por 2 años. Este, Muchas de esas personas aún no han comenzado a buscar una manera de cómo quedarse acá, de manera permanente, si es que la tienen, ¿ok? Y
imagínate que tú haces maletas para venirte a vivir a estar en un país por 2 años y de la noche a la mañana te dicen, no, ya no se puede quedar, tiene que regresarse o tiene que buscar qué hace, ¿no? Para poderse quedar en Estados Unidos. Y las opciones no es que tenemos un abanico de opciones migratorias para estas personas, porque si dijéramos, bueno, el país te permite obtener una residencia temporal o obtener un estatus migratorio temporal si tú cumples con ciertos y otros requisitos. Eso no existe en este país. Este país tiene un sistema migratorio demasiado obsoleto. Entonces, sí, como tú dices, estas personas están en el aire, están en peligro de ser deportadas en cualquier momento. Sí, además parece quedar como en un pantano abogado burocrático, ¿no? ¿Existe alguna vía legal viable para transitar desde el parol hacia un estatus más estable o se le cierran todas las puertas a estas personas? Bueno, como te dije, Sí, el sistema no ofrece un abanico de opciones, son bastante sí, limitadas. Si la persona tiene un miedo de persecución, ¿verdad? De regresar a su país de origen, que muchas de estas personas sí lo tienen, porque estamos hablando de países que están dominados, están controlados por gobiernos totalitaristas, ¿verdad? Entonces pudiesen solicitar un asilo. ok. Esa sería una de las alternativas. Si ya está en una relación con un ciudadano americano, ciudadana americana, entonces pudiésemos también hablar de analizar este tipo de casos. Entonces es importante que estas personas se pongan en contacto inmediatamente con un abogado como nosotros aquí en Olivos Law Firm, ¿verdad? Para que analizar su caso y actuar de manera rápida, porque con este fallo de la Corte Suprema, aunque no decidió el fondo, ¿verdad?, Exactamente. del asunto, sino simplemente la medida cautelar que otorgó la juez en Massachusetts, sin embargo, deja en el aire la protección que tenían estas personas. Y mientras, aunque digamos que no se decidió el fondo del asunto, sí, pero en el día a día estas personas ya no tienen la protección del TP, del parol humanitario, y no van a tener autorización para trabajar. Entonces, ¿cómo queda esa persona en su vida diaria? Desprotegida totalmente. Totalmente. Y ahora le pregunto desde su experiencia como abogado de inmigración, ¿hay manera de revocar esta decisión? ¿Se puede revertir de alguna manera? Es decir, ¿puede haber algún tipo de esperanza para estas personas? Bueno, mira, la verdad es que es sorprendente la decisión de la Corte Suprema, aunque a mí no me sorprende bien analizando las distintas decisiones, porque en todo país organizado democráticamente, los principios, decisiones de la Corte Suprema de Justicia en muchos casos son, como se dice, materia decidida, ¿verdad? Se convierten en ley. Ya vimos cómo esta Corte Suprema echó por el piso la famosa decisión que permitía pues llevar a cabo un aborto, ¿ok? Y eso era la ley del país. Y vemos cómo esta Corte Suprema pues la echó por el piso sin importarle que eso ya era considerado una decisión judicial con principios de ley. Entonces, en relación a qué es lo que se puede esperar de este tipo de casos, bueno, habrá que ver cómo avanza esta demanda que interpusieron en contra del gobierno en las distintas cortes, ¿verdad?, federales, hasta que llegue nuevamente a la Corte Suprema de Justicia. Y esta dictamine si el gobierno llevó a cabo una manera legal, ¿verdad?, de revocar estos parol. Acuérdate que la juez de Massachusetts dijo que el gobierno debería analizar caso por caso para entonces determinar si revocaba o no revocaba el parol de estos individuos. Y la Corte Suprema lo que le dijo ahorita es, no, no, él ahorita no tiene por qué hacer eso, simplemente este, no puede decir que el parol no continúa, pero todavía no decidimos el fondo del asunto si en verdad lo hizo de manera correcta o no. Así que bueno, cualquier sujeto al ver esto se puede dar cuenta que la misma Corte Suprema de Justicia entra en contradicciones en este momento. Veremos qué pasa en los próximos días, abogado, porque estas noticias de inmigración no se detienen y por supuesto contaremos con su apoyo y con su orientación para que nos ayude a vislumbrar un poco el camino, no solamente a nosotros, sino a todas las personas que nos sintonizan y que por supuesto tienen allí las opciones para contactarse con usted directamente para que solucionen su caso. Pero las preguntas no se hacen esperar, abogado, y ya nos están Claro. llegando.
Y dice por aquí, entré por parol humanitario, apliqué a asilo. ¿Cuál sería mi caso? ¿Me tendría que ir ya? Yo entré en junio del 2024 y apliqué al asilo el 3 de enero del 2024. Le agradecería que me orientara. Estoy muy desesperada, como estamos muchos, con casos iguales. No, y entiendo completamente. Afortunadamente, esta persona actuó rápidamente y el asilo sí lo protege, sí la protege o lo protege de Ujú. cualquier posible deportación que el gobierno quiera realizar. De todas maneras, yo le recomendaría a esta persona que cargue consigo evidencia de que tiene un caso de asilo en proceso. Eso puede ser el recibo que le emitió la agencia USCIS, en donde indica que su formulario I-589 fue recibido y se encuentra en proceso. Y junto con copia de su permiso de trabajo o la tarjeta de empleo original, tenerla siempre a la mano en caso de estar presente en un sitio donde ocurra una redada, ¿ok? Para que de esa manera ella pueda demostrarle a los oficiales de ICE que cuenta con un estatus, un auxilio migratorio que le permite continuar Ok. legalmente viviendo en los Estados Unidos. Otra pregunta, abogado. 11 años con un caso de asilo, me llamaron a entrevista. ¿Qué posibilidades tengo de ser aprobada? ¿Cuáles son mis alternativas? 11 años esperando por su entrevista de asilo, cuáles son las alternativas o las posibilidades. Bueno, todo va a depender de qué es lo que se trata su caso, cómo está blindado, ¿verdad? De qué manera usted lo tiene apoyado, con qué tipo de evidencias y sobre todo cuál es el fundamento que usted va a alegar hoy en día para demostrar que tiene un miedo de regresar en este momento a su país de origen. Vamos a asumir que sea Venezuela, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el miedo fundado en este momento que le impide a usted todavía regresar a Venezuela? Ya que, bueno, si los incidentes de persecución ocurrieron más de 11 años atrás, entonces, ¿cómo justifica usted que después de 11 años todavía tenga miedo de regresar a su país de origen? Y justamente me surgen varias preguntas a partir de este caso, porque hay muchas personas que tienen este mismo estatus, ¿no? ¿Resta más Ujú. lo pasado o es mejor actualizar el caso con pruebas actuales? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, sin duda alguna hay que asistir a la entrevista porque hay muchos casos que se los están llevando detenidos y deportados aún y cuando tienen su cita de asilo, a pesar de haber estado esperando durante muchísimos años, ¿no? Bueno, para responder la primera pregunta es importante evaluar el caso, ¿verdad? Ok. Si no tienes un abogado, es importantísimo que entonces contactes, ¿verdad? A un abogado, ahí tienes los teléfonos de ¿A nuestra usted? oficina en caso de querer, para determinar cómo fue que presentaste ese caso. Exacto. Luego, después de ese análisis, uno determina cómo puedes mejorarlo o cómo puedes entonces justificar ese miedo ahora fundado Exacto. de regresar a Venezuela después que han transcurrido tantos años. Por ejemplo, sabemos que en Venezuela, después de que, de que Maduro se robó las elecciones, ¿ok? Han ocurrido una serie de operativos en contra de opositores, Operación Tuntún, Ley Orgánica Simón Bolívar, detenciones arbitrarias. Entonces, un fundamento, ¿verdad?, para demostrar que todavía existe un miedo de regresar a Venezuela, es Claro. que el régimen sigue tan radical o más que cuando la persona se fue del país, más radical en relación a persecución contra opositores que cuando existía hace más de 10 años. Entonces, eso puede ser un motivo, ¿verdad? Una razón que justifique continuar con un miedo de regresar al país de persecución. En relación a la siguiente pregunta, Sin duda hay que asistir a la corte y sin duda hay hay que que seguir asistir, hay que alimentando esos ir. casos, ¿no? No puedes dejar de ir a la entrevista, ¿ok? Si tienes TPS, am, lo que puede ocurrir de tener un TPS todavía vigente, ¿verdad? Especialmente casos que tienen más de 10 años, ese TPS se vence en septiembre, es que cualquier decisión negativa
que ocurra antes de que se venza el TPS en relación al caso de asilo no va a hacer que tú seas transferido a la Corte de Inmigración, sino Ok. simplemente vas a quedar en un limbo, ¿ok? Porque una vez que se venza tu TPS, te vas a quedar sin permiso de trabajo, sin estatus legal en los Estados Unidos. Entonces, son cuestiones que hay que estudiar, ¿verdad? Con un abogado y determinar, bueno, qué pasaría en esos casos, qué debo hacer para que no me deporten una vez que se me vence el TPS. Ahora, abogado, usted que va constantemente a las cortes, usted que está constantemente en contacto con sus clientes, ¿qué le dicen ellos de qué tan informados están los oficiales sobre lo que sucede en estos países donde todavía bueno, los regímenes están apretando, como usted lo decía, cada vez más, cada día hay más detenciones, cada día hay más desapariciones forzadas? Porque por otro lado vemos también entonces estas órdenes de las cortes o estas autorizaciones de las cortes a eliminar estos tipos de parol, de TPS. ¿Qué tan informados están estos oficiales de que esto sigue ocurriendo en estos países? Bueno, acuérdate que cuando estás frente a un juez, frente a un procedimiento en Corte de Inmigración o en la Oficina de Asilo, es la labor del aplicante informarle al que toma la decisión de la situación, ¿verdad? De las circunstancias actuales del país. Entonces, ahí sí yo veo que sí existe todavía dentro del cuerpo administrativo oficiales que honestamente sí entienden la situación, ¿verdad? Una vez que tú Ujú. provees la información, porque nunca hay que asumir, Claro, y eso yo se lo digo a mis clientes, nunca hay que asumir que la administración sabe, sabe. ¿verdad? Porque está la carga de la prueba está en el aplicante. El aplicante debe, ¿verdad? Comunicar esto, debe alegar todo esto que tú y yo estamos hablando. Mira, existe Operación Tuntún, existe Ley Orgánica Simón Bolívar, y explicar, ¿verdad?, en qué consiste. Lo mismo ocurre en la Corte. Los jueces, obviamente, ellos saben la situación, pero ellos tampoco pueden asumir, ¿verdad? Esos hechos sin que el aplicante los traiga al juicio, ¿verdad? Los explique dentro del juicio por vía de documentación, reportes de organizaciones de derechos humanos, e inclusive los mismos reportes del gobierno de Estados Unidos y las noticias del gobierno de Estados Unidos, donde recomienda o alerta a sus ciudadanos no viajar a estos países porque existen, y eso lo hemos visto que se ha repetido en las noticias, porque existen detenciones arbitrarias sin que se lleven a cabo procedimientos judiciales, ¿ok? Entonces eso sirve de base para determinar de que la situación en Venezuela no ha cambiado, sino más bien se ha empeorado. Todo esto ayuda a blindar al aplicante, ¿ok? A que exista, pues, en el momento de tomarse una decisión, existan elementos que justifiquen ese miedo fundado y que si se llega a una decisión errada, ¿verdad? Por parte del que tome la decisión, cuando usted apele de esa decisión, tenga allí, ¿verdad? Esos elementos para que el que revisa la decisión diga, ah, un momento, el que tomó la decisión acá no consideró todas las evidencias que se están presentando y por lo tanto esa decisión es revisable y es revocable. Abogado, y qué importante es este tip justamente que usted nos está dando como abogado experto de inmigración, porque muchos pensaríamos que estos funcionarios deberían tener la información de que en estos países aún continúa la represión, ¿no? Pero, y sobre todo porque a uno le dicen, mientras menos hables, mejor, ¿no? Pero por eso es importante tener a un abogado con experiencia para que nos dé estos pequeños tips de informar justamente a este funcionario de que en nuestros países continúa esta situación. Pero ahora, ¿qué otras vías, abogado? Por ejemplo, una certificación laboral es probable que pueda ser aprobada cuando tienes un caso de parol humanitario, puedes meter certificación laboral. Es una vía confiable, digamos? Bueno, acuérdate que el paro humanitario siempre ha traído siempre una serie de problemas, ¿verdad? Que lo hemos discutido Sí. anteriormente. No es un estatus legal migratorio, es simplemente como un permiso para entrar a los Estados Unidos sin una visa por un tiempo, por un periodo temporal. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando tú inicias este proceso de una certificación laboral, por ejemplo,
No es un proceso que se va a resolver en 3, 4 meses. Estamos hablando de procesos que se demoran 2 años, 2 años y medio. Entonces, ¿cuál va a ser la alternativa que esta persona va a tener si no existen razones para solicitar, por ejemplo, un asilo? Bueno, que va a tener que abandonar el país y terminar de esperar el proceso de la certificación laboral fuera de Estados Unidos y eventualmente reingresar a Estados Unidos con una visa de inmigrante una vez que se culmine todas estas etapas que lleva una visa de inmigrante por una oferta de empleo. Acuérdate que la certificación laboral es uno de los pasos, Claro. ¿verdad? De lo que lleva la residencia permanente por oferta de empleo. Entonces estamos hablando de que personas, si esa es la única alternativa que tienen, pues la recomendación es salir del país Wow. antes de ser expulsados y esperar ese proceso afuera, en un tercer país, si es que Venezuela no es una alternativa. Pero nuevamente, entonces habría que analizar si asilo, ¿verdad? Sería la alternativa más adecuada para ayudarlos a mantenerse en el país, continuar con un proceso de certificación laboral paralelamente y luego, cuando ya llegue el momento de solicitar la residencia permanente, entonces determinar si esa persona va a tener que salir de Estados Unidos y solicitar tal visa en un consulado de ese país que no sea Bogotá o, bueno, sabemos que en Venezuela no hay No hay consulado, que no sea consulado. Bogotá, sino que sea en otro país por algún tipo de miedo que tenga de regresar a Colombia o a Venezuela. Tenemos otra pregunta por aquí. Dice, abogado, llegué por parola, apliqué a TPS en 2023, renové el 17 de enero mi permiso de trabajo, está vencido. ¿Tengo la extensión automática? Bueno, acuérdate que creo que también el viernes hubo un fallo del juez Chen en San Francisco, donde también le está prohibiendo al gobierno desconocer a ese grupo de personas que lograron hacer extensiones o re-registros del TPS que se vencía en abril del 2025 Sí, y que ya les han dado un recibo del caso, ¿ok? Pero que aún no ha sido otorgado. Aunque acuérdate que ya muchos de estos, algunos de estos casos ya han sido hasta aprobados. sí, sí, sí. Entonces el juez Chen emitió una orden también temporal, ¿verdad? Una orden de una moción de emergencia de los demandantes donde le prohíbe al gobierno desconocer la validez de esas extensiones automáticas, de esos casos específicos. Otra pregunta. Yo entré bajo el programa CBP Home y al mes que entré apliqué asilo bajo el CP One, perdón. Y al mes que entré apliqué asilo bajo el formulario I-598. Yo tengo corte para julio de este año. ¿Mi caso puede ser desestimado? Bueno, eso estamos viendo mucho que el gobierno en algunas situaciones está desestimando los casos para que luego, cuando las personas salen de la corte, afuera se encuentran oficiales de ICE para proceder a una remoción expedita. ¿Ok? Entonces, no sabemos, o sea, lo más recomendable es que consigas un abogado y para el momento que tú tengas tu audiencia preliminar ya Claro. estés representado con un abogado para que entonces éste pueda luchar. Si es que el gobierno intenta desestimar tu caso, entonces presentar todos los argumentos válidos para que el juez oiga la oposición que tú vas a hacer en cuanto a esa desestimación por parte del gobierno, esa solicitud de desestimación por parte del gobierno, y entonces para que el juez pueda tomar una decisión adecuada y tú no te quedes sin ninguna auxilio migratorio y no estés sujeto a una posible deportación expedita. Abogado, muchísimas gracias por atendernos el día de hoy. No se nos va a escapar del miércoles de inmigración porque es súper importante que lo tengamos para ayudar a toda nuestra audiencia y para que también pues nos ayude a saber qué es lo que viene con estas leyes y todas estas noticias que se desarrollan durante la semana. Muchísimas gracias por habernos atendido el día de hoy, abogado. No, claro, con muchísimo gusto y gracias a todas las personas que se conectaron, porque de verdad que estamos enfrentando momentos muy, muy duros, ¿ok? En este país que nunca nos imaginábamos que
que iban a ocurrir, ¿verdad? Y bueno, tenemos que estar unidos, defendernos como comunidad hispana, porque es la comunidad que se encuentra más atacada por esta administración. Y bueno, para eso estamos acá, los que ya tenemos bastante tiempo, para darle una mano a nuestros compañeros que están buscando un mejor futuro, una protección, ¿verdad? De poder lograrlo, así como nosotros hace muchos años logramos, pues, obtener un estatus migratorio, obviamente en circunstancias menos radicales y menos agresivas como las que estamos viviendo en este momento. Y bueno, nuestra recomendación, como siempre, desde aquí, contacten a nuestro abogado de cabecera, el abogado Guillermo Nolivos, que con gusto él y su equipo los atenderán y por supuesto les darán las vías más seguras para que usted pueda tener un estatus legal en Estados Unidos. Muchísimas gracias nuevamente, abogado. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles y a todos acuérdense de someter sus preguntas que con gusto Eso. estaremos respondiéndolas. ¿Ok? Muchísimas gracias. Será hasta el miércoles entonces, abogado. Hasta luego. Feliz lunes. Hasta Chao, luego. chao. Feliz lunes.